Doctores, buenas noches. Me excuso por la tardanza. Mi computador se actualizó y generó un problema en el audio. Ustedes me escuchan perfecto, pero yo a ustedes no los escucho como robots. Y eso va a dificultar un poco la clase del día de hoy cuando me tengan que hablar. Entonces, les voy a rogar el favor que cuando vayan a intervenir, lo hagan solamente levantando la mano, porque si todos hablan al tiempo, menos les voy a poder escuchar, ¿vale? Y trato de descifrar lo que me están preguntando. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal que el problema ya agravado? ¿Me escuchan bien, doctores? Sí, Sí, claro, doctora. Sí, doctora. Ok, se oyen como pequeños robots, se oyen muy bonitos. Doctores queridos, la semana pasada nosotros culminamos toda la parte de la dogmática jurídico-penal, es decir, vimos todo lo que se refiere a tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, grados de autoría, participación, concursos de conductas punibles, concursos aparentes, la forma de resolución de los concursos, la figura de la tentativa, incluso vimos las figuras de coautoría, hasta en estructuras organizadas de poder. El día de hoy vamos a empezar con el coco del derecho penal, que es la individualización de pena, porque ustedes me lo pidieron. Y luego a ver si finalmente podemos adentrarnos en lo que nos interesa de esta materia, que no la hemos podido empezar, que es derecho penal especial. Entonces, les ruego por favor que en este momento alisten sus hojas para tomar apuntes, esferos, lápices, todo lo que tengan a su disposición. Adicionalmente que tengan su código a la mano. Y si pueden, de una vez abran el de Google que les enseñé a abrir, el de la ley 599 de 2000, consulta de la norma, y también necesito que tengan una calculadora de preferencia aparte del dispositivo en donde están conectados, esto es del celular o del computador. No necesito calculadoras con graficadoras ni nada de esas cosas, calculadoras sencillitas de esas que llaman panaderas, de esas me funcionan perfecto. ¿Por qué razón? Porque mientras empezamos el proceso de individualización de pena, que es, no es que sea física cuántica, pero pues es matemáticas con derecho, y la gran mayoría de los abogados no somos buenos para las matemáticas, para el derecho, para las matemáticas, eso nos va a generar más confusión. Y si ustedes están intercambiando las pantallas mientras yo voy explicando para ir a hacer las operaciones, pues se pueden perder. ¿Listo? Entonces les ruego, por favor, ya les había dicho desde que les envié el instructivo inicial de la materia, que íbamos a necesitar esos implementos. Entonces, a partir del día de hoy y a partir de este momento, son infaltables. ¿Listo? Las diapositivas de individualización de pena o de tasación punitiva, ustedes las tienen desde la semana pasada. Vamos a empezar a trabajarlas. Les ruego, por favor, que no se adelanten en ellas, porque son muy facilitas y muy sencillitas cuando ustedes han venido a clase. Cuando no, les van a generar confusión. Entonces, ese es un apoyo adicional que tenemos. Yo las diseñé especialmente para la clase y demás, pero es importante que vayan aparejadas con la explicación de la clase o se van a enredar. ¿Listo? Vamos a empezar con el proceso de individualización de pena, teniendo en cuenta, por favor, que lo vamos a hacer inicialmente con un solo delito. Y luego vamos a pasar a hacerlo con concursos punibles, es decir, con 2 o más, 5, 100, 10, 1000 delitos, y que la parte complicada es aprender a hacerlo con uno. Cuando ya lo saben hacer con uno, lo pueden hacer con varios delitos y es mucho más sencillo. Vamos entonces a comenzar. Llénese de paciencia, ruegue que nadie lo moleste. Y por favorcito, sean enfermos con estar vigilando que los audios no se salten. ¿Listo? Que los micrófonos no se enciendan porque nos vamos a desconcentrar y no quiero que eso ocurra. ¿Listo? Entonces, tranquilos, si al comienzo no entienden, me vuelven y me preguntan, yo con todo el gusto les explico. No se preocupe si la primera vez no les salen los ejercicios, eso es normal. Esto es de práctica y aunque no es física cuántica, al comienzo es difícil de entender. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Voy a cerrar mi video para que ustedes me vean, no me vean y vean solamente las diapositivas para no generar problemas de pronto de incompatibilidad o de interrupción con el internet. Entonces, comencemos. Aquí estamos en el paso 5, pero porque estaba explicando ahorita el paso 5, que es el más complejo. Vamos a empezar con el paso 1, de tasación punitiva. Entonces, en el paso 1 de
tasación punitiva, como les decía yo, vamos a empezar analizando normas para entender su significado desde el punto de vista matemático. Dentro del proceso de individualización de la pena o de tasación punitiva, hay muchas normas que intervienen. Las que están ahí publicadas en este momento son las más relevantes, pero no quiere decir que sean las únicas. Uy, profe, tenemos que leer todo eso. Poco a poco lo van a ir leyendo a medida que vayamos necesitando los artículos. No siempre se necesitan todos los artículos en un ejercicio, pero sí se necesitan muchos de ellos y por eso es importante que aprendamos a manejarlos. Entonces, en el paso 1 lo vamos a hacer con el ejercicio más sencillo. Pero para eso, primero necesito que ustedes aprendan a manejar las diferentes clases de penas que maneja el Código Penal. ¿Por qué? Porque este ejercicio, o sea, este proceso de individualización de penas se tiene que hacer con cada una de las formas de penas que encontremos. Y hay diferentes formas de penas. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles cuáles son las penas que tenemos en Colombia para que ustedes se familiaricen con ellas. Profe, se fue el audio. No, profesor, se escucha. ¿Me están oyendo bien, doctores? ¿No me Ahí está. Sí, doctora. Ahí, Sí, doctora. Sí, perfecto. Ah, ok. Entonces debe ser el del compañerito que está molestando. No el compañerito, sino el audio de él. Listo. Entonces, comencemos. Vamos a ver las clases de pena en Colombia. Clases de pena. Las clases de pena en Colombia, en principio, son de dos clases. En principio. Tendremos las llamadas penas principales y las penas accesorias. Uy. Epa. Ya. Penas principales y penas accesorias. Las penas principales son las que aparecen en los delitos. Están en cada delito enunciadas. Y esas, por lo general, son la pena de prisión, la pena de multa o las acompañantes de las dos. Es decir, ven en pena de prisión solita, pena de multa solita o pena de prisión y multa. Excepcionalmente, encontraremos penas de inhabilidades, prohibiciones o privativas de otros delitos. Esas son las excepcionales que aparecen como principales. ¿Por qué? Porque por lo general esas de inhabilidades, prohibiciones o privativas de otros delitos son penas accesorias. ¿Listo? De otros delitos. Listo. Entonces, las penas principales, ustedes las van a ver, por ejemplo, le voy a pedir el favor a uno de ustedes o a una de ustedes que me colabore con la lectura del artículo 103, que ya lo hemos leído varias veces, ¿vale? Artículo 103 del Código Penal, por favor, doctores. Artículo 103, homicidio. Sí, señor, ese. Gracias, doctor. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Hoy 208 meses a 450 meses. Listo. ¿Qué clase de pena tenemos ahí, doctores? ¿Una pena principal o una accesoria? Principal. 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 ¿Y esa de principal es de qué? ¿Es de prisión? ¿Es de multa? ¿Es de inhabilidad? ¿De qué es? Prisión. Prisión. Prisión, perfecto. Ahora vamos a irnos, por ejemplo, al artículo 125. Artículo 125. Lesiones al feto. El que por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo incurrirá en prisión de 2 a 4 años. Hoy 32 meses y 72 meses. Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. Ok. ¿Qué clase de penas tenemos ahí? ¿Principales o accesorias? Las dos.
Tenemos las dos, ¿no es cierto? Porque viene combinada. Pero esas penas que aparecen combinadas ahí, que dice que es inhabilitación para el ejercicio de la profesión, ¿aparece dentro del artículo o está en otro lado? Está en otro lado. Enunciada en el artículo. Entonces son penas de carácter Excepcional. principal. Entonces tenemos una pena de prisión y una pena de inhabilidad dentro de esa. ¿Listo? Ahora, hablemos del artículo 168. Artículo 168, secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona incurrirá en prisión de 12 a 20 años, hoy 192 meses y 360 meses, y multa de 600 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy 800 a 1.500. Listo. Ahí, de nuevo, ¿qué clase de pena tenemos? ¿Principal o accesoria? Principal. doctora. ¿De qué? Prisión y multa. Multa. Muy bien, doctores. Ahora vamos al 204. Artículo 204. Y respeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto, incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta una tercera parte sin sobrepasar las 10 unidades multa. Ok. ¿Qué clase de pena tenemos ahí? ¿Principal o accesoria? Principal. 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 ¿De qué? De multa. De multa. Muy bien. ¿Listo? Esas son las penas principales. Entonces, por ejemplo, todo el proceso de individualización de penas que vamos a aprender a hacer desde hoy, que ustedes no lo han hecho antes, lo vamos a hacer con cada delito en particular, dependiendo del caso. Entonces, si estamos juzgando a una persona por hurto, pues será por hurto, si es por homicidio, si es por acceso, si es por falsedad. Pero ojo, tenemos que estar concentrados en la pena, porque si tenemos pena de prisión y pena de multa, tendremos que hacer 2 veces el proceso, primero con la pena de prisión y luego con la de multa. Si tenemos las 3, tendremos que hacer prisión, multa e inhabilidad. O sea, 3 veces lo que les voy a enseñar, 3 veces. Primero con prisión, luego con multa y luego con inhabilidad. Profe, si solo sabe la de prisión, pues solamente con la de prisión, una vez, ¿de acuerdo? ¿Entendimos, doctores? Sí, doctora. Sí, señora. Ahora hablemos de las llamadas penas accesorias. Las penas accesorias se encuentran del artículo 43 del Código Penal hasta el artículo 53, creo que es, del Código Penal. Ahí ustedes van a ir a su Código Penal y van a ver diferentes clases de penas accesorias, en donde les están hablando a ustedes de todo lo que les estoy explicando en este momento, y les hablan de las penas privativas de otros derechos, dice inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la pérdida del empleo o cargo público, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, el arte, el oficio, bueno, de todas. Ahí aparecen todas explicaditas. ¿Listo? Doctora, escúcheme. Doctor, le escucho. Dígame. Gracias. Dice penas accesorias, prohibiciones, inhabilidades o privativas de otros delitos o derechos. ¿Ahí quedó mal escrito o estoy entendiendo mal o amanecí bruto hoy? Doctor, no te escuché la última parte, es que es difícil el audio. ¿Qué me dices? De otros delitos, es al final, privativas de otros delitos, no creo, ¿verdad? Sí, señor, de otros, la pena, dice artículo 43, aparece como penas privativas de otros derechos, creo que es. De otros derechos, no de otros delitos. Eso, doctora. De otros derechos, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionan las penas accesorias? Yo sé que ustedes no pueden ver televisión ahorita porque están súper juiciosos en clase, pero quizás muchos de ustedes vieron Betty la Fea en una de las tantas veces que repitieron esa novela. Ahorita la están repitiendo otra vez, pero ustedes están en clase. Betty la Fea lo que hace es maquillar las cifras de un balance general. Las cifras de una contabilidad de una empresa.
para beneficiar a su jefe, que después termina siendo su esposo amante, bueno, lo que sea. ¿Listo? Betty comete un tipo penal que se llama falsedad en documento privado. ¿Por qué? Pues porque maquillar las cifras es volverlas falsas. Esas no son las cifras reales. Pero más allá de eso, es que Betty lo hace sobre un documento de carácter privado, que es la contabilidad de la empresa. ¿Listo? Betty tenía que saber contabilidad para hacer eso. Claro. Sí, señora. Doctora. Es decir, que ella necesitaba ser profesional en esa área para poder hacer con éxito lo que hizo. No, Sí, doctora. señora. No, Sí, señora. En teoría no, pues Sí. debería saber En teoría contabilidad. no, porque para conocer, para hacer un maquillaje en una empresa, tiene que conocer del movimiento de la empresa y tiene que tener acceso a las cuentas bancarias. Cualquier persona lo había podido hacer desde que tuviera el conocimiento del flujo de canje de la empresa. Claro, pero es que si tú viste la historia con calma, todas las personas que estaban allí manejaban las mismas cifras que ella. De manera que se necesitaba un profesional muy hábil para que los demás no se dieran cuenta, los demás miembros de la junta directiva no se dieran cuenta que Betty estaba maquillando las cifras de la empresa. Y en eso se mueve toda la trama inicial de la novela. Y es gracias a la pilera de Betty, porque es muy pila, que logra hacer esto con éxito. ¿Será que nosotros, además de la falsedad en documento privado, vamos a leerla, que es el artículo 289, por favor, leamos el 289. Artículo 289, falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 1 año a 6 años, hoy 16 meses a 108 meses. Listo. ¿Qué clase de pena tenemos ahí? ¿Una principal o una accesoria? Principal, Principal. Principal. ¿De qué? de prisión. De prisión. ¿Será que es posible que nosotros, después de aplicarle la pena de prisión a Betty, pidamos también que le impidan volver a ejercer su profesión? Claro. Sí, señora. ¿Pero Claro. por qué razón? Porque su profesión fue determinante para lograr el delito. Y entonces solicitaremos como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de contadora. ¿Listo? ¿Entendimos, doctores? Sí, Las doctora. accesorias Sí, no señor. están en los delitos, no aparecen anunciadas, pero se pueden aplicar en casos concretos si logramos establecer que la persona puede ser privada de esos derechos, inhabilidades, prohibiciones, etcétera, por esas, aquí dice otros delitos, de otros derechos, por esas circunstancias específicas. Pensemos en otro caso. Profe, ¿podría ser los arquitectos de Medellín? Perdóname, doctora querida. ¿Podrían ser los arquitectos de Medellín? Sí, ¿Del edificio que tocó desplomar? el que tocó desplomar, sí. O los que hicieron el modelo del diseño del Chirajara. Todo eso lo podemos hacer. Son penas accesorias que van ligadas a la comisión del delito, pero tienen que solicitarse porque en el derecho como tal, en el delito como tal, aparecen solamente las penas principales, pero no quiere decir que no podamos aplicar las accesorias, sino que toca pedírselas al juez. Pensemos en otro caso. Resulta que hay un clásico de fútbol hoy en la ciudad. Clásico de Santa Fe contra Millonarios. En uno de los Transmilenios, en donde vienen barras del Santa Fe y del Millonarios, hay una pelea entre barras bravas y un muchacho resulta muerto. Hay un homicidio allí. Podremos pedir como pena accesoria que la persona que mató a este muchacho, además, le sea prohibido ingresar al estadio. Sí, doctora, y actualmente es
pasa cuando hay agresiones dentro del estadio. Exacto, pero ahora ya sabemos por qué es. Porque son penas accesorias. Véanla, por ejemplo, ustedes en el artículo 50. Artículo 50, privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares. La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares impide al penado volver al lugar en que haya cometido la infracción o aquel en que resida la víctima o su familia si fueran distintos. ¿Ves? Pero el homicidio no trae esa pena. Esa es una pena accesoria que se aplicaría en ese caso en concreto. ¿Por qué? Porque vean que el homicidio se causó precisamente en sede de una discusión estúpida por el color de la bendita camiseta que usas o del equipo que apoyas. ¿Ves? Ahora entendemos mejor cómo es que se clasifican las penas en el país, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ya sabemos, cada vez que nosotros vayamos a individualizar pena, tendremos que mirar siempre las penas principales y las penas accesorias. ¿Por qué? Porque el proceso de individualización de pena que les voy a enseñar a hacer, se tiene que aplicar con cada una de ellas. Si tenemos varias principales, con cada una de esas principales, si tenemos varias accesorias, con cada una de esas accesorias. ¿Listo? Listo. Ok. Ahora sí, comencemos. Parte 1 del proceso de individualización de la pena. Vamos a empezar con un caso sencillo, de los facilitos. Claro, la profe es como todos los profes. Hace los fáciles en clase y los difíciles nos los pone a nosotros. No, mis amores lindos, los difíciles también los vamos a hacer acá. Los horribles los voy a hacer yo en clase. Los sencillos les van a quedar a ustedes. Lo que yo necesito es que más allá de que usted se vuelva un magíster en individualización de pena, es que entienda cómo se hace el proceso de individualización. Y tenga en cuenta que esto es de práctica. ¿Listo? A la primeraza a uno no le sale bien. Vamos entonces a analizar las penas. Denme un segundo. Laura Pulida, el grupo Esteba, lo que pasa es que tuve un problema con Bueno, listo. Ya. Ahí ya le ingreso a todos los que estaban ingresando. Listo. Vamos a empezar con el artículo 103. Y vamos a concentrarnos en lo que se refiere a las penas. Hace un momento, uno de los compañeritos, no recuerdo quién fue el doctor que nos estaba ayudando a leer, leyó la pena del artículo 103 del Código Penal. Miguel Calisto, doctora. Doctor Calisto, qué pena con su merced. El doctor Miguel nos leyó la pena del artículo 103. Y ustedes tal vez escucharon que Miguel tenía unas penas diferentes a las que ustedes tienen. Tranquilos, no es que su código esté mal. Vamos a ver cómo es que trabajan las penas. Entonces, vamos a empezar analizando un caso en concreto. Les voy a poner un caso aquí muy conocido por la humanidad entera. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí. Ya puedo borrar esto, ¿no es cierto? Doctores. ¿Sí? Bueno, no dijeron nada. Pues, Sí, señora. Sí, señora. Entonces vamos a colocar aquí que Caín mató a Abel hoy en Bogotá. ¿Por qué es importante saber en dónde lo mató y qué día? Ya van a ver por qué. ¿Listo? Señores fiscales, repasemos. Actúen como fiscales. Caín mató a Abel. ¿Cuál es el grado de participación de Abel? Él es un autor material. Autor material. Recuerden que si no tenemos autor intelectual o el autor intelectual y el material son el mismo, nos vamos a referir a él como autor. ¿Listo? Entonces, la fiscalía le imputa a Abel. Abel es imputado en calidad de autor. A Caín, Doc, qué pena. A Caín, Doc. ¿Perdón? Sí, porque Abel viene siendo la víctima. El sujeto pasivo. Caín. El muerto ya no puede matar a Caín. Sí. Los muertos no sufren el derecho penal. Gracias. Caín es imputado en calidad de autor. ¿De qué tipo penal? Homicidio. De homicidio. Muy bien. ¿Ese homicidio tendrá algo especial? Sí, señora. ¿A quién mató?
Al hermano, la Al calidad hermano, muy bien. Entonces, ustedes no lo saben, porque no han visto. se agrava. Pero eso es un agravante. Sí, señora. Agrava. ¿Listo? Caín es imputado en calidad de autor de homicidio agravado. Entonces, para individualizar la pena, lo que tengo que saber es cómo se traduce esa imputación al derecho. Es decir, ¿qué artículos voy a aplicar? Entonces, primer artículo, calidad de autor, artículo 29 del Código Penal. Del tipo penal de homicidio, artículo 103 del Código Penal. Agravado, artículo 104, numeral 1. Claro, todo esto yo lo sé porque yo ya me manejo el código y porque yo ya sé penal especial, pero aún así tampoco me sé todos los artículos. Entonces lo que hacen los fiscales, jueces, abogados, defensores y todo el mundo es sacar su código y mirar. Así que fresco. ¿Listo? Vamos a analizar las normas. La 29, la 103 y la 104, numeral 1. Inicialmente, siempre se comienza analizando lo que corresponde al tipo penal, es decir, los delitos, los artículos que corresponden al tipo penal como tal, que en este caso es homicidio agravado. Vamos a leer las penas, concentrados en las penas, en el tipo penal de homicidio. Artículo 103 del Código Penal. ¿Listo? Doctor Calixto, ¿me regalas de nuevo la lectura? Qué pena contigo. Con mucho gusto, doctora. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Listo. Prisión de 13 a 25 años. ¿Qué clase de pena tenemos ahí, doctores? ¿Accesoria o principal? Principal. 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 ¿De qué clase? Privativa de la libertad. Prisión. Pena de prisión. Listo. Ahora, esto que ustedes están encontrando acá, que es de 13 a 25 años, se llama un marco punitivo, pero ese marco punitivo va a tener un mínimo, que son 13 años, y un máximo, que son 25 años. Profe, o sea que el juez le puede poner lo que él quiera entre los 13 y los 25 años. No. Para eso operan reglas de carácter matemático para saber exactamente cuánta pena le tocaría a Caín por haber matado a su hermano Abel, que es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Ahora, más allá de leer la norma, usted quizás está mirando que su código tiene una pena diferente. Además, en una unidad de tiempo distinta. Aquí están manejando en años y usted la tiene en meses. Entonces, usted debe pensar que esa es la misma pena. No es así. Cuando vamos a hacer el paso 1, lo que vamos a hacer es analizar las normas, leerlas, para ver qué clase de pena tienen, primero. Y en segundo caso, para ver cuántas veces y en qué aspectos ha sido modificado cada artículo. Doctor Calixto, ¿en tu artículo, en tu código, aparece alguna modificación al artículo 103 del Código Penal? Dice, nota, la pena que aparece entre paréntesis y en negrilla corresponde al aumento de la ley 890 de 2004, artículo 14. Listo. La Corte Constitucional determinó que la expresión se aumentará en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. Ley 890 de 2004, artículo 14. Debe hacerse desde la conversión en meses y no en años. Sentencia C238, marzo 25, 2005, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería. Dicho aumento rige en cada distrito judicial a partir del momento... Para ahí, doctor Calixto. Artículo 103 del Código Penal. El Código Penal actual, ¿qué ley es? 906. No, señora, esa es la de procedimiento. Es Ley 599. 599. La ley 599 de 2000. Esa es la pena de prisión que aparecía en ese momento. La pena de prisión de 13 a 25 años. Pero resulta que el artículo 103 fue modificado por otra ley, que fue la ley 890 de 2004 en su artículo 14. ¿Listo? Yo nunca les pido que se aprendan algo de memoria, porque me parece horrendo, pero esta sí se la tiene que aprender. Y es que la ley 890 de 2004 lo va a perseguir a usted toda su vida en el artículo 14. ¿Por qué razón?
Les cuento un poquito de la historia. Antes del año 2004, en Colombia estaba vigente un sistema procedimental diferente. No el que tenemos ahora con las audiencias, que se llama Sistema Penal Acusatorio y que entró con la Ley 906 del año 2004. El anterior sistema se llamaba inquisitivo. En ese sistema las cosas no se manejaban como se manejan ahora. Sí había audiencias, pero solamente habían 2. El resto, todo era por escrito. Primero, no era oralidad. Segunda modificación. En el anterior procedimiento de la Ley 600 de 2000, en el anterior procedimiento penal, la Fiscalía General de la Nación y el juez cumplían funciones de instrucción, es decir, el juez podía decretar pruebas de oficio y ayudaba a la investigación del proceso. En la Ley 906 eso desapareció. La única que puede investigar, la única que puede acusar, la única que puede en un momento dado ejercer la acción penal, la persecución penal, es la Fiscalía General de la Nación. Ya los jueces no intervienen en nada de eso. Cambió. Y ese es un cambio brutal. Oiga, ¿y para qué cambiaron eso, profe? Bueno, te lo cuento. La Ley 599 de 2000 tenía un problema. Bueno, como todas, tienen problemas. Y es que esa ley generaba muchos represamientos por mora en los procesos. Eso quiere decir que era un sistema muy lento y la mayoría de casos prescribían antes de poder sancionar a los responsables. Estados Unidos, como siempre tan preocupado por todo el planeta, se metió a Colombia con la ayuda de un plan de apoyo al país que se llamaba el plan AFPADEA, mediante el cual hicieron una lucha contra el crimen organizada para acabar con el narcotráfico y bueno, un montón de pendejadas ahí. Y en medio de eso analizaron el sistema de procesal penal de Colombia y dijeron, oiga, es que su sistema da risa. Por eso es que los delincuentes hacen lo que se les da la gana en su país, porque ese procedimiento suyo no sirve para nada y además las penas de ustedes son irrisorias. O sea, esas penas son muy bajitas. Entonces, Estados Unidos, como es tan querido, les va a donar a ustedes una cantidad gigante de plata para que cambien el sistema de su país. Suban las penas e implementen el sistema penal acusatorio en Colombia. Claro, a la vez de plata todo el mundo quiere, ¿no? Y entonces Colombia entró en el sistema penal acusatorio. La diferencia entre Estados Unidos y nosotros es gigante y ustedes la conocen por miles de razones, pero desde el punto de vista del origen del derecho, ellos son jus naturalistas y nosotros somos jus positivistas. Es decir, para ellos la fuente principal del derecho es la costumbre y para nosotros la fuente principal del derecho es la ley. Si nosotros hubiéramos implementado el sistema penal acusatorio como lo tienen en Estados Unidos, nosotros en este momento tendríamos jurados de conciencia como ustedes los ven en las películas, en donde los jurados toman las determinaciones de los procesos. Aquí no fue posible hacer eso porque nuestros jurados de conciencia intentaron activarse en la década de los 80 y los mataron. Pablo Escobar los mató a todos los jurados de conciencia y a los fiscales sin rostro. Después intentaron jueces sin rostro y también los mataron. Entonces, ¿qué dijeron? Pues en el país no se puede hacer eso. Entonces, como siempre, Colombia, muy económica, como buen estudiante vago, decidió copiar lo que alguien más había hecho. Y se copió de Chile, que tenía un sistema con tendencia acusatoria, pero no netamente acusatorio. Y ese es el sistema que tenemos en el país actualmente, que es la Ley 906 de 2004, mal llamada Sistema Penal Acusatorio, pero que realmente no es netamente acusatorio, sino es una menjurje ahí, parecido al acusatorio, con tendencia acusatoria, pero no netamente acusatorio. A raíz de esa entrada, de esa nueva ley, Estados Unidos le dijo a Colombia que tenía que subir todas las penas de su Código Penal porque estaban muy bajitas. ¿Por qué? Porque el sistema penal acusatorio parte del presupuesto de que solo el 2% de los procesos deben llegar a juicio. El resto hay que negociarlos, es decir, asustar al procesado y hacerlo que acepte los cargos, claro, si es responsable, para que busque preacuerdos, negociaciones y demás y no tener que hacer juicios por todo. Pero para eso se necesita tener el sartén por el mango y la mejor manera es subir las penas.
Entonces, la ley 890 de 2004, en su artículo 14, hizo eso y dijo, todas, pues estoy parafraseando porque el artículo no dice tal cual, ¿no? Todas las penas de los delitos de la ley 599 de 2000, los que existían en ese momento, se aumentarán de 1/3 parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Esto es lo que usted debe aprenderse. ¿Qué? ¿Cuánto aumentó la ley 890? Porque está en todos los delitos. Entonces, es 1/3 parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Profe, ¿y cuándo entró a regir esa ley? Esa ley tiene un problema. Y es que la ley entró a regir gradualmente en el país, porque como no teníamos plata suficiente, ni teníamos listas las salas de audiencia, empezó a entrar primero en los distritos judiciales poco a poco y luego se fue extendiendo por todo el país hasta llegar al último pueblito del último lugar del país. Inicialmente la ley entró a regir en Bogotá. Entró a regir en Bogotá porque era la capital y porque estaba lista, supuestamente, para entrar a regir el 1 de enero de 2005. ¿Listo? Y en el resto del país fue entrando gradualmente. Después entró en Medellín, después en Barranquilla, después en Cartagena, en Bucaramanga, así en todas las capitales de departamento y luego se fue regando por todo el país. Entonces hay que revisar en ese momento, o sea, dependiendo del caso, en qué lugar del país fue para ver si se aplica o no la ley 890/2004. ¿Listo? ¿Qué van a analizar ustedes cuando lean los artículos? Van a analizar las modificaciones que tuvo el artículo y lo van a contrarrestar contra la fecha de los hechos del caso que tienen, para ver cuál es la ley aplicable al caso que necesitan. Volvamos entonces, doctores. ¿De cuándo son los hechos de la muerte o del homicidio por el que vamos a proceder? De hoy. De hoy. ¿De hoy? ¿En Bogotá o en otro lado? Bogotá. Listo. Ahora, analizando las normas, ¿cuál es la pena que vamos a tener en cuenta? ¿La ley 599 de 2000 con esta pena inicial o la ley 599 de 2000 con el aumento de la ley 890? La ley 280. La ley 890 del 2004. Muy bien, la ley 890 de 2004. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les estoy inicialmente explicando los 4 primeros pasos por velocidad, que es analizar las normas y luego de una vez ir transformando a meses. ¿Por qué? Porque las unidades de tiempo que maneja el código, que son en años, son muy grandes. Y si las pasamos a minutos, segundos o días, pues van a ser peor de grandes. ¿Listo? Entonces, manejamos una unidad intermedia que son los meses. Vamos a pasar esta pena que tenemos aquí, esta, a meses. Entonces, la vamos a colocar aquí al ladito. Perdónenme en un segundo que se me desactivó el cursor ya. Listo. ¿Cuánto es el mínimo, doctores? De la ley 599. ¿Doctores? 312 13 años. meses. El mínimo son 13 meses, años. doctora. El mínimo son 13 años, vuelvo y digo. ¿Cuánto es el máximo? Ah, sí. 25. 25 años. 25 años. ¿Listo? Esos 13 años los vamos a pasar a meses. Solamente vamos a hacer eso. Para eso vamos a multiplicar por 12. ¿Por qué por 12? Porque son 12 meses del año. Y nos da 156. Silencio, por favor. 156. Desactiven los micrófonos. Nos da 156. ¿156 qué? ¿Años o meses? Meses. Muy bien. Jamás se les olvide en qué unidad de tiempo están trabajando. Ahora, 25 años, lo vamos a multiplicar también por 12 para pasarlo a meses. ¿Cuánto les da? 300 meses. 300 meses, doctora. 300 meses. Ahora, doctores, los que tienen la pena en meses,
Eso que dice acá de 156 y 300, ¿es igual a lo que ustedes tienen en sus códigos de meses? No, señora. No, No, señora. no es cierto. Uy, profe, me robaron, mi código está mal. No. Vamos a ver cómo es que funciona. Ahora, como el caso es de hoy, tendremos que aplicarle el aumento de la ley 890 de 2004, que es el que está vigente. Entonces, vamos a coger a este mínimo y le vamos a hacer el aumento. ¿Cuánto le aumentamos al mínimo? Tercera parte. La tercera parte, muy bien. ¿Por qué la 52 tercera? meses. Porque es lo que dice acá. Entonces, cojo esos 156 meses y divido por lo que está debajo de la rayita en el fraccionario, es decir, por 3. Por 3. Y eso nos da 52 meses. 52 meses. Pero como estoy aumentando, esa apenas es la tercera parte. Tengo que subirle a eso lo que ya llevaba. Entonces le sumo los 156 meses que tenía iniciales. Y me da 208 meses. 208 meses. Ahora, a estos 300 meses que son el máximo, tengo que subirle la mitad, ¿no es cierto? Entonces la divido en 2. Y eso nos da 150. meses. Y le aumento lo que ya tenía, que son 300 meses. Y eso me da Los 450. ¿Ahora sí está igual al código de meses? Perfecto, doctora. Sí, doctora. Ya saben de dónde sale la pena. Pero esta pena de 208 a 450 meses solo es aplicable para los casos que estén bajo la vigencia de la ley 890-2004. Es decir, para los que entraron en Bogotá desde el 1 de enero de 2005. Si Caín mató a Abel antes del 1 de enero de 2005 en Bogotá, la pena que va a tener él no es con la ley 890, sino será la inicial, la de 156 a 300 meses. ¿Me hice entender, doctores? Doctora, Sí, ¿y el señora. procedimiento sería con la ley 600? El procedimiento sería con la ley 600, exacto, no con la 906. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendieron? Porque lo que viene es candela y si no entienden esta primera fase, nos vamos a enredar. No le dé pena preguntar. No, doctora, de pronto repasar un poquito esa formulita y ya. Listo, repasemos la partecita. Ok. Hagamos un ejercicio inventado. ¿Listo? Resulta que Caín es imputado, Caín mató a Abel de un susto. ¿Listo? De un susto. Me voy a inventar el tipo penal, así que no se asuste si su código no lo trae. Entonces, Caín es imputado en calidad de autor de susticidio. Susticidio. Y vamos a borrar esto de aquí porque obviamente esto no existe y vamos a decir que es el artículo X del Código Penal. Y le voy a inventar las penas acá para que ustedes hagan el ejercicio. Entonces, Caín mató a Abel hoy en Bogotá, artículo 29, que es el de autoría, que ese todavía no lo hemos manejado, de susticidio. Entonces, el susticidio está en el artículo X, inventado, y tiene una pena de 2 a 4 años. Y el artículo fue modificado por el artículo 14 de la ley 890 de 2004. ¿Qué va a hacer usted? Va a tener en cuenta la fecha de los hechos y va a individualizar la pena hasta donde le enseñé. Tiene 5 minutos. Después de 5 minutos participan 2 personas y resolvemos el caso para avanzar. ¿Listo? Son 8:51. A las 8:56 hablamos.
Doctores, sus audios, por favor, silencio. Listo, doctores. Dos personitas que vayan a participar, doctor Juan Diego y doctora Florestela. Y empezamos a resolverlo. ¿Listo? Doctor Juan Diego, ¿cuánto te dio? Doctora, me dio en la mínima, se aumentó pues en la tercera parte y me resultó una pena de 32 meses. O sea, 2 años y 8 meses. Sí, ¿cuánto del máximo? En el máximo, que era una pena de 4 años, la operación me resultó 72 meses. Listo. Gracias, doctor Juan Diego. Sí, señora. Doctora Florestela. Doctora, me dio el mismo resultado. Los 2 años lo multipliqué por los 12 meses, da 24 meses. Esto por la tercera parte aumenta. 8 meses más da 32 meses. Y en el máximo son 4 años por 12, da 48 meses. Aumentado a la mitad, da 72 meses. Listo. Entonces, una de dos. O los dos lo hicieron mal o a los dos les quedó bien. Vamos a comprobar el ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver cómo lo hicieron. Para que todos allá vayan mirando si lo tienen bien, si lo tienen mal o en dónde cometieron el error. ¿Listo? Pena de 2 a 4 años. Lo primero que hago es analizar
el artículo para ver cuántas veces ha sido modificado. Me dicen que el artículo de susticidio ha sido modificado una vez por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, que entró a regir en Bogotá el 1 de enero del año 2005. Que Caín mató a Abel de un susto hoy en Bogotá. Entonces, la pena a aplicar será con la modificación del artículo 14 de la ley 890. Pero esa pena tiene que cogerse de algo, porque las proporciones que aumentan son de una tercera parte a la mitad, y pues tendré que aumentársela algún marco, y es a la anterior, que es la pena de 2 a 4 años. Lo primero que hago es pasar a meses. Entonces, tengo un mínimo de 2 años, y lo multiplico por 12 para alcanzar los meses. Por 12 igual 24 meses. ¿Listo? Luego cojo el máximo, que son 4 años, y lo multiplico también por 12 para pasarlo a meses, y eso me da 48 meses. De 24 a 48. Apenas lo que hice fue la pena que corresponde a este artículo X. Nos falta la modificación de la 890. ¿Que cuánto es que aumenta? ¿Al mínimo? Tercera parte. Será. La tercera parte, muy bien. Entonces lo que hago es que cojo este mínimo y lo divido en 3, porque es la tercera. Y eso me da 8 meses. Y le sumo, porque estoy aumentando, los 24 meses iniciales que llevaba. Y eso me da 32 meses. Ahora, a los 48 meses, que son el máximo, lo que hago es que los divido en 2 para aumentarles la mitad, porque eso es lo que aumenta la 890, y eso me da 24 meses. Y le aumento lo que ya tenía inicial, 48 meses, para un total entonces de 8, 9, 10, 11, 72 meses, que son nuestro nuevo mínimo y nuestro nuevo máximo. Si usted lo tiene bien, perfecto, entendió. Si lo tiene mal, revise en qué paso, en qué parte se equivocó y corrija el procedimiento. ¿Entendido para todos, doctores? Ahora sí, gracias. Perfecto, doctora. Sí, doctora. Entendido, profe. Sí, señora. La doctora Florestela y la doctora Carolina, ¿tienen alguna pregunta adicional o era para participar dentro del ejercicio? Era Ninguna para, pregunta. doctora, era para participar, pero pues ya me ganaron los compañeros. Listo, doctoras. Entonces, con el permiso de ustedes, les bajo la manito. ¿Listo? Ahí va. Listo. Ok. Listo. Ahora. Entonces, mis doctores queridos. Esta parte es lo que corresponde. Vamos a cambiar esta pena por la anterior, que Caín mató a Abel solamente, hoy en Bogotá. Listo. Caín es imputado en calidad de autor de homicidio agravado. Homicidio agravado, según el artículo 29, 103 y 104, numeral 1 del Código Penal, artículo 103 de la Ley 599 de 2000, que traía una pena de 13 a 25 años, con la ley modificada por el artículo 14 de la ley 890, que nos queda entonces acá 13, por acá 25, eso nos da 108, 356. 156, profe, arriba, no es 100. No, arriba, 136, doctora. Ahí. 156, ¿no es cierto? Y acá no son... 136, No, 136. 156. 156, 13 por 12 da Sí. 156. Y dividido en 3, ¿cuánto es que da? Perdón. 52 Gracias, 52. Y a eso le sumo más 156. los 156 originales, que me da los Los 208. 8. Listo. Y acá los 150 meses, que me dan aquí más los 300 originales, y me dan 450 meses. Eso fue lo que hicimos hace un momento con la pena de Caín. ¿Listo? Sí. Ahora, vamos a ir tachando los artículos que ya utilizamos. Ya utilizamos el artículo 103. Entonces lo vamos a tachar. Dice, ya lo usamos. Ay, Dios mío, ya. 103 tachado. Ahora vamos con el 104, numeral 1.
Y vamos a hacer el mismo ejercicio de leer bien la norma y mirar cuántas veces ha sido modificado. Entonces, artículo 104 de la ley 599 de 2000. ¿Listo? Vamos a ver la pena como estaba en la ley 599 de 2000. Por eso es importante que tengan ustedes no solamente su código actualizado, sino el código anterior que lo pueden consultar en internet. Y entonces, con el avenue de ustedes, yo voy a compartirles aquí el código que lo tengo abierto, curiosamente. Acá tengo el código, pero este está manejando un artículo diferente. Nos vamos a ubicar en el artículo 104 del Código Penal, pues para que vayamos mirando también cómo se utiliza, ¿no? Denme un segundo que el internet se colgó. Listo. Artículo 104. Aquí teníamos el homicidio y aquí tenemos las circunstancias de agravación. Mira, aquí de nuevo aparece la modificación. Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 a partir del 1 de enero. ¿Sí ves? Ahí está otra vez el artículo. Pero entonces, como nosotros queremos aprender a hacerlo bien, vamos a irnos a la legislación anterior, como estaba la ley 599 de 2000. Y nos dice que la pena, ¿dónde está? 561. Uy, esta ha sido modificada un montón de veces, mira. Pero aquí dice numeral 2, incluido por la 1309. Aquí no aparece la pena. Artículo 13. Nos dice que la pena será de... No veo la pena. Legislación anterior. De 25 a 40 años. Aquí está, mírala. Esta es la pena original de la ley 599 de 2000. Entonces la vamos a poner allá en nuestro ejercicio. Listo. Tun, tun, tun. Entonces, acá colocamos la modificación de la ley 599 de 2000 que decía la pena irá pena de 25 a 40 años. Ya vimos que este artículo también fue modificado por el artículo 14 de la ley 890 de 2004. ¿Que cuánto es que modifica? El mínimo, la tercera parte, doctora. La tercera parte al mínimo y la máxima a la mitad. Y la máxima en la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a transformar a meses. Entonces, transformemos a meses el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo, doctores? En años. 25 años. 25 años. ¿Lo multiplico por? 12. 12. ¿Cuánto les da? 300. 300 meses. ¿Listo? Y el máximo, oye, el máximo 40 años. son 40 años. 480 meses. Y lo multiplico por 12 y eso me da 480. 480. Ahora, en el caso que estamos analizando, tenemos que tener en cuenta el artículo 14 de la ley 890 de 2004 porque los hechos pasaron después del 2004, es decir, en vigencia de esta modificación. De manera que a estos 300 meses les vamos a aplicar la tercera parte. Entonces, ¿qué hago con los 300 meses? ¿Los divido, los multiplico, los sumo, los resto? ¿Qué hago? Los divide en 3. Y eso nos da 100 ¿100 qué? Peras, manzanas. meses. 100 meses. Y le sumo 400 meses. los 300 originales. 300 meses. 400 meses, doctora. y me da 400. 400 meses. Ahora, a los 480, ¿qué les hago? La mitad. Los divido en 2. 2. y eso les da 240. 40. y le sumo los originales, ¿que eran cuánto? 480. 480 meses. Y eso le da 720 meses. Pregunta. Silencio, doctores. Pregunta. Escuchen bien la pregunta. ¿Esto que aparece en meses es lo mismo que le aparece a usted en meses en su código de meses?
estos 400 y 720 meses? No, doctora. No, no es cierto. Doctora, O sea que su código está mal. No. Lo que pasa es que en Colombia hay unos límites de pena, que es lo que usted se va a aprender también. Y es que el máximo de pena en Colombia, máximo para un solo delito, para uno solo son 50 años. Son 6. Y el máximo para varios delitos, para concursos, son 60 años. Y el máximo de multa son 50.000 salarios mínimos. 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Ahora, le pregunto, ¿cuántos homicidios cometió Caín? Uno. Uno. Uno nomás. ¿Cuánto le podemos poner por ese solo delito a Caín? 50 años. Ok, ahora 50 vamos a años, convertir 50 años en meses. ¿Cuánto da? 600 meses, doctora. Por eso es 600 meses máximo. 600 meses. Por eso es que el máximo aquí supera el máximo legal. Y entonces le queda en el máximo legal, que son 600 meses. 600 meses. Y no 720. ¿De acuerdo? ¿Entendieron por qué? Sí, señora. Sí, doctora. Sí, señora. Para que no se les olvide, ahí queda la reglita. ¿Listo? Ahora, vamos a encontrar ahora unas penas distintas en casos en donde ha habido más modificaciones para que ustedes aprendan a hacer el paso del 1 al 4. Cuando ya manejen bien el 1 al 4, que es esto que acabamos de hacer, vamos a hacer con un caso un poquito más complejo, podremos pasar al paso más complicado, que es el 5. ¿Listo? Acabo de enseñarles del 1 al 4 en individualización de pena. Ahora, cambiemos el caso. ¿Puedo borrar, doctores? Sí, doctora. Bueno, aquí también está hecho el 104. Numeral 1. Nos quedó pendiente el 29, pero eso lo tenemos que hacer después del paso 5 o 6. ¿Listo? Ahorita no lo podemos hacer todavía. Entonces vamos a hacer otro caso con otro tipo penal para que ustedes ensayen. ¿Listo? Les voy a dejar la regla ahí puesta de los máximos de la pena para que la tengan en cuenta. Vamos a individualizar una penita aquí. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, el día de hoy, Juan, quien dio positivo para COVID-19, se transporta en un Transmilenio en hora pico sin tapabocas. Ese es nuestro caso. Les voy a ayudar con la imputación. ¿Listo? Entonces, ahí positivo. Acá. Se imputa a Juan en calidad de ¿qué? Autor, determinador, cómplice, interviniente, ¿qué? Autor. De autor. De violación a las medidas sanitarias. Contenido en el artículo 29, calidad de autor, y artículos 368 del Código Penal. ¿Listo?
Este casito es un poquito más complejo, ya van a ver por qué. Esto fue el día de hoy en Bogotá. Por si acaso. Por si acaso no entendimos que fue en Bogotá por el Transmilenio, ¿no? Ok. Vamos a empezar a leer los artículos para saber cómo funciona. Entonces, empezamos leyendo los artículos que corresponden al tipo penal, que sería el artículo 368 del Código Penal. Lo tacho porque saben que es el que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, vos, Cantora, que me ayude con el artículo 368, por favor. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. ¿Sí? ¿Qué modificación tiene tu código, doctor? Ninguna, doctora. ¿No? Dice artículo 4, el 49, 64 y 366. Pero mira, hay una cosita acá. Han modificado ley 1220. Ah, De 2008 de 2008, y dice Sí. que la pena fue aumentada por esa ley, pero no sabemos cuánto. La pena que tú estás leyendo en este momento es la que actualmente está, la de 4 a 8 años. Es decir, la que parece ser de 4 a 8 años, que parece ser la que está vigente. ¿Cómo sabemos si está vigente o no? ¿Cómo sabemos qué pena le vamos a aplicar? No, quitémosle que fue hoy para que se complique un poco más la cosa. Digamos que eso fue en el año 2006. Claro, saltando lo del COVID-19, ¿no? Saltando lo del COVID-19. Denme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes, es que se cayó mi hijo y me asusté. Ya. Entonces, estábamos analizando las penas del artículo 368. Vamos a revisar, les acabo de cambiar la fecha de los hechos para que el caso se complique un poquito más. Vamos a revisar las penas, cómo han sido modificadas en ese artículo. Les comparto de nuevo el código de Google, la ley 599 de 2000, y nos vamos a ubicar en el artículo 368. 367, 67B, 368. Listo. 368. Ustedes ven aquí que aparecen notas de vigencia y legislación anterior. Vamos a ver la legislación anterior. Entonces, mira, aparece texto original de la ley 599. Pena de 16 a 54. Con penas, no, mentira, la original es esta. Penas de 1 a 3 años. ¿Listo? En la ley 599 de 2000. Entonces la colocamos aquí, en nuestro ejercicio. Entonces la ley 599 de 2000 traía una pena original en ese artículo de 1 a 3 años. Luego vamos a encontrar una modificación que ya conocemos, que es la ley 890 de 2004, que aumenta una tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Vamos a ver qué otras modificaciones hay. Entonces, aparece la original de la ley 599, que ya la pusimos, la 890 y ahora la 1220 de 2008. ¿Listo? Esas son las 3 modificaciones que ha sufrido este artículo. Miren, no hay más. Ya aparecen, son la de propagación de epidemia y otras cosas ahí. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar nuestro caso. Listo. ¿Cuándo ocurrió el caso?
2006. En 2006. Tendremos que ver cuándo entró a regir la ley 1220 de 2008. Pero siendo del 2008, es obvio que estaba o no estaba vigente en el 2006. No sé. No, señor. No estaba vigente, de manera que esta pena de 4 a 8 años no la podemos tener en cuenta por vigencia de la ley. Como nuestro caso es del año 2006, no aplica esta. Tendremos que aplicar entonces la 890 de 2004, pero con la ley 599 de 2000, que es la original. Y entonces empezamos el proceso de individualización de pena ahí. Ahora, vamos con el mínimo que estaba en la ley 890 de 2004. ¿Cuánto era el mínimo? Perdón, en la ley 599, ¿cuánto era el mínimo? 12 meses. ¿Cuánto? 12 meses. Ok. Vamos a hacer Un año. Ah, un año, perdón. Yo sé que ustedes ya se saltan este Sí, 12 paso, meses. pero prefiero hacerlo despacio porque no todos tenemos la misma habilidad y no sé dónde se puedan enredar. Entonces, un año lo voy a pasar a meses. Entonces, un año por 12 me da 12 meses. Y ahora, nuestro máximo, que son 3 años, lo vamos a multiplicar por 12 y eso nos da 36 meses. ¿Listo? Ahora, esa es la pena de la ley 599 de 2000. Nos falta la pena con el aumento de la ley 890 del año 2004. Entonces, ¿qué hago con los de esos meses? ¿Los multiplico, los divido, los sumo, los resto? Dividido en 3. Dividido en tres, doctora. 3. Profe, ¿por qué en 3? Porque acuérdese que está la tercera. Entonces, dividido en 3 me da 4 meses. Igual a 16. Y le sumo los 12 meses iniciales que tenía. Y eso me da 16 meses. Ahora, a los 3 años, que son 36 meses, ¿qué les hago? Dividido en 2. Dividido en 2 porque vamos a aumentar la mitad. Y eso nos da 18, profe. 18 meses. 8 meses. Y le sumo los 36 originales. 36. 54 meses. 54. ¿Cuánta pena le toca a Juan por haber salido sin tapabocas en el 2006? Entre 16 y 54 meses. 6 meses. 54 meses. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Difícil. Este pedazo es una berraquera. Eso uno lo entiende facilito. El problema es el paso 5. ¿Listo? Hasta ahí, ¿algún problema? No teman preguntar, que digan, ay, pero todos entendieron menos yo y me van a decir que yo soy un bobo. No, pregunte. Yo no entendí la parte de la ley. ¿Cuál parte de la ley, mi doctora Alison, querida? Pues cuando tú dices que fue reemplazada o que vamos a tomar la ley 890 del 2004. Ujú. ¿No entendiste por qué hacemos la diferencia de normas y para cuál vamos a aplicar, sí? Sí, eso, exacto. En vigencia. Alison, vamos a hacer esto juntas, ¿listo? ¿Tienes qué clase de código, mujer bonita? Ay, no tengo código. Ah, es que ahí empieza el problema. Listo. ¿Estás conectada desde tu celular o desde un computador? No, espérame y lo busco. Espérame. Busca la ley 599 de 2000. Es más, lo vamos a ir haciendo juntas para que no tengamos inconvenientes. ¿Listo? Perdón, compañeros, igual este proceso nos sirve a todos. Entonces lo vamos a hacer desde aquí. ¿Listo? En este momento yo me voy a ubicar en el mismo punto donde está Alison. Google. ¿Estamos ahí, Alison? Sí, señora. Listo. Entonces vas a escribir en Google Ley 599 de 2000, consulta de la norma. ¿Listo? ¿Por qué la 599? Porque ese es el Código Penal actual. ¿Listo? Y ahí es donde están todos los delitos. Sí. Y le vas a dar clic. Ahí te van a salir varias opciones. Vas a escoger la que diga aquí Secretaría del Senado. Sí, ya. Le damos clic ahí.
Ahí nos sale la ley 599 de 2000. Y vamos a ubicar la norma que estamos consultando, que en este caso es el artículo 368. Entonces te paras aquí, despiegas el menú, ubicas el 368, ahí, y le das clic. ¿Listo? Y aquí te va a mostrar automáticamente el artículo 368. ¿Estás ahí, Alison? Espérame. Tranquila. No, me salen otras cosas. ¿Dónde te quedaste? En que le buscar el artículo, pero es que me salió otra cosa. ¿Qué te sale? Como una ley, una sentencia y eso. Ok, vamos a hacerlo despacio. Dale atrás, ¿listo? Sí. Párate aquí donde estoy parada yo. Aquí, en este clic. ¿Listo? Sí. Y vas a bajar hasta ubicar el 368. No le des el A, no le des el B, el 368 solito. Ya. ¿Listo? Y le vamos a dar clic ahí. Sí. Ya, violación de medidas sanitarias. Eso, muy bien. Espérame un segundo porque ahora el mío se colgó. ¿Se me colgó? No te lo dejo de compartir y vuelvo y lo comparto porque está molestando. Ok. No sé, no está funcionando. ¡Ah! Odio cuando eso pasa. Espérame un segundo. Lo hago rápida otra vez hasta donde estábamos. No te muevas de ahí, no le des clic a nada, por favor. 368. Listo. Vuelvo a compartir pantalla para que estemos en el mismo lugar. ¿Listo? Tienes violación de medidas sanitarias, ¿no es cierto? Sí, señora. Mira aquí que dice notas de vigencia, nota de vigencia de legislación anterior. Le vas a dar clic en legislación anterior, ¿vale? Ya. Ok. Y ahí te va a mostrar esto que dice texto original de la ley 599 con las penas aumentadas por la ley 890. Ahí te las está mostrando de la más reciente a la más antigua. La más reciente modificación, la que está vigente, es esta, que es la ley 1220 de 2008, que tiene una pena de 4 a 8 años. ¿La estás viendo aquí, mujer? Mira. Te la selecciono. Esa es la más vigente, la más reciente modificación, es decir, la última vez que fue modificada fue en el 2008. Luego te va a mostrar la siguiente, o sea, la inmediatamente anterior al 2008, y es la 890 de 2004, que te dice que aumentó de una tercera parte a la mitad, porque tú ya sabes eso, yo te lo expliqué, y te dice que esa pena quedaba así, de 16 a 54 meses. Pero como es de una tercera parte a la mitad, tú necesitas saber cuál era la legislación anterior para poder aumentar de la tercera parte a la mitad. Y la legislación anterior, la más viejita, era el texto original de la 599 de 2000 que tenía una pena de 1 a 3 años. ¿Listo? Sí. Ahora, no vayas a dejar de ver el código porque te voy a cambiar la pantalla para que veas cómo hicimos esto. ¿Listo? Listo. La voy a poner acá. Lo que hicimos nosotros fue escribir las normas como aparecieron modificadas. Ahora, de la más vieja a la más nueva. La primera, la más viejita, era la ley 599 de 2000 que tenía una pena de 1 a 3 años, que fue la que acabaste de ver. Luego, la 890 que aumenta de una tercera parte al mínimo y la mitad en el máximo, que te va a dar esta, de 16 a 54 meses. Y la más reciente, que es la ley 1220 de 2008, que tiene pena de 4 a 8 años. Eso lo acabamos de poner ahí. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Analizamos cuándo se cometió el hecho. Nos dicen que fue en el año 2006. 2006. Si fue en el año 2006, ¿tú puedes tener en cuenta la ley de 2008? No. No, por eso la tachamos. La quitamos de ahí. ¿Ves? Sí. Porque esa ley entró del 2008 en adelante. Y entonces, Después, ¿qué pena vamos a tener en cuenta? Pues la de ley 599 de 2000 con la 890 de 2004. Hicimos las operaciones y nos dio de 16 a 54 meses. ¿Entendiste, Alison? Sí, profesora, muchas gracias. Listo.
Doctora. ¿Otra duda, doctor? No, mi pregunta es, ¿se encuentran muchos delitos a esta época de esas fechas del 2000 y del 2004? No, la verdad no, porque la gran mayoría estarían prescritos, ¿no? Pero hay casos muy particulares que aún están siendo investigados por la ley 600 de 2000. La ley 600 sigue viva para eso. Están en curso. Disculpen que cierre los audios un momento porque es que hay un ruido. Mi doctor Roniver, por ejemplo, nosotros escuchamos hace poco una revuelta por el magnicidio, homicidio, de Álvaro Gómez. ¿El magnicidio de Álvaro Gómez ocurrió antes del año 2004? Sí. A ese señor lo mataron antes de eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué están hablando ahorita de eso? Pues porque todavía está en investigación. Están tratando de averiguar quién mató a ese señor. Entonces es posible que nosotros, si encontramos en este momento, año 2020, quién mató a Álvaro Gómez, pues tendremos que procesarlo por la ley vigente a ese momento. Va a ser una ley muy viejita. Y por eso tendremos que hacer el estudio de normas, para ver cuál ley estaba vigente, cuánta pena le correspondería a esa persona, a ese momento en que mató a Álvaro Gómez. ¿Me entendieron? Totalmente, doctora, sí señora. Listo. Muchas gracias. Ok. Hasta ahí no tenemos mayor complique. Ahora, si nosotros tuviéramos, voy a colocar acá una pena loca, me voy a inventar otra cosa. Ya, se perdió todo, no importa. Si nosotros tuviéramos acá un delito que tiene pena de 5 a 10 años y multa, vamos a empezar a combinar, de 2 a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues tenemos que hacer el mismo procedimiento con los dos. Y entonces vamos a decir que este delito inicialmente estaba así, en la ley 599 de 2000, no importa cómo se llame el delito, me lo estoy inventando, que después entró la modificación del artículo 14 de la ley 890 de 2004 y que no ha vuelto a ser modificada. Vamos a hacer el proceso de individualización de pena con este delito. Y digamos que los hechos son de hoy en Bogotá, para no tener problemas. ¿Listo? ¿Qué hago primero, doctores? Empiezo sacando el mínimo y el máximo. Ustedes tienen que aprender a sacar esto por aparte. La idea es que lo hagan por aparte. Algunos jueces lo revuelven y otros lo hacen por aparte, pero es que se ve mucho más claro si lo hacen por aparte. Mínimo de prisión, máximo de prisión, mínimo de multa y máximo de multa. ¿Listo? Comencemos. ¿Cuánto era el mínimo de prisión en la ley 599 de 2000 para este delito en años? 5 años. 5 años, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pasar a meses. 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 5 por 12. 5 por 12. 60. 60 meses. Muy bien. Ahora, máximo de prisión. ¿Eran? 10 años. 10 años. Por 12. 120 meses. 120 meses. Mínimo de multa, ¿cuánto era? 20 meses. ¿Cuánto era el mínimo de multa? 50 salarios. No. Dos salarios y la máxima 4. Dos salarios legales vigentes. ¿Y qué? ¿Y eso lo pasó a meses? No. No, ese se deja igual. Porque lo único que pasó a meses es lo que está en unidad de tiempo. Y esto no está en unidad de tiempo, está en salarios. Ojo, estos no son 2.000 pesos ni 2 millones, son 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes de la época. De la época, ajá. De la época de los hechos, ¿listo? Entonces, si a la persona la estamos condenando hoy, pues serán 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes de hoy, de este año 2020.
Ahora, máximo de multa, ¿cuántos son? 4 salarios mínimos. Listo. Ahora, vamos a aumentar la ley 890 de 2004. ¿Qué hago con los 60 meses? Le saco, Lo divido. le saco la tercera parte. Lo divido. Por 3. ¿Qué me da? 20. 20 meses. ¿Y qué le sumo? Los 60 60 meses originales. ¿Cuánto me da? 80 meses. Muy bien. Los 120 meses. Los 60 meses. Lo divide en 2. 80. Y eso nos da 60 meses. 60 meses. Y Más los 120 meses. más 120 meses. 180 meses. 180 meses. 80 meses. 180 meses. Ahora, mínimo de multa. Tengo que aumentarle la 890. ¿Qué hago? 2. Sería la sanción de los 80 meses Ña, ña, más ña. los 2 salarios mínimos. Ña, ña, ña. ¿Qué hago con la multa? Le sacó la tercera parte igual. Muy bien, tercera parte. sacas la tercera igual. Divides en 3. Doctora, en la parte de arriba le faltó colocar los 180 meses, doctora. Sí, no lo dibujó, disculpe. Gracias. Al mínimo de multa lo vamos a dividir en 3. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarle la tercera parte para aumentar la 890. Hago lo mismo. De aquí para allá, mira. Tercera parte de 2. ¿Cuánto es? 0.66. 0.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora, a los 4 salarios, ¿qué les hago? ¿Lo divide en 2? Lo divido en 2, muy bien. Y me da 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora, a los 0.66, ¿qué les hago? Sumarle 2. Sumarle 2. ¿Por qué 2? Porque eran los 2 que traíamos oficialmente. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y eso me da 2.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y aquí, a los 2, ¿qué les hago? Sumar los 4. Le sumo 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y eso me da 6 salarios legales vigentes. Y ya, hemos hecho hasta el paso 4 con prisión y con multa. ¿Fácil o difícil? Es fácil. ¿Ya? Enredado. 2 veces y ya. Y si trajera inhabilidad, pues se hace 3 veces. Ya. Siempre acostúmbrense a trabajar las penas por aparte. ¿Listo? Siempre por aparte para que no tengan enredos. Claro, cuando ya ustedes son unos berracos, van sacando los mínimos de una vez y dicen 5, dicen la pena mínima de prisión será de 80 meses y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y el máximo será de 180 meses a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿cómo queda el marco punitivo en este caso? El marco punitivo queda de 80 meses y 2.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 180 meses y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahí ven combinadas las dos. ¿Está claro? Clarísimo, doctor. Listo. Ahora, esta es la parte bonita. La parte fea es lo que comienza en este momento. Así que, por favorcito, estén pilas y no dejen que se les salten los micrófonos. El paso 5 tiene una complejidad, y es que al marco punitivo que hayamos obtenido, como el que teníamos ahorita o los que hemos hecho durante toda la clase, hay que verificar si en el caso concreto ese marco tiene modificaciones adicionales. Y entonces tendré que verificar cuáles son las modificaciones adicionales.
Para eso, entonces, les voy aquí a hacer un esquemita para que les facilite, que son las circunstancias modificadoras, para que no se confunda, modificadoras del marco punitivo. Eso que encontramos, que se llama el mínimo y el máximo, se llama marco punitivo, que es lo que empieza a trabajarse desde el paso 1, ¿no? Pero empieza a solidificarse en el paso 5. Estas circunstancias modificadoras del marco punitivo son situaciones a través de las cuales ustedes pueden llegar a encontrar un nuevo marco. ¿Cuáles son las circunstancias modificadoras del marco punitivo? Se las voy a escribir acá. La primera es la amiga que ya conocemos, la ley 890 de 2004, en los casos en que aplica. Todo es en los casos en que aplica. ¿Listo? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Van a encontrar, por ejemplo, las llamadas circunstancias agravantes y atenuantes específicas, que ya se las voy a explicar. También van a encontrar la figura de la tentativa, la marginalidad o pobreza extremas, la calidad de cómplice, la ira o intenso dolor y la calidad de interviniente. La ley 890 en los casos en que aplica el artículo 14, aquí. Las circunstancias agravantes y atenuantes específicas que dependen de cada caso, ahorita se las explico. La tentativa, artículo 27 del Código Penal. La marginalidad o pobreza extremas, artículo 56 del Código Penal. La calidad de cómplice y la de interviniente que se encuentran en el artículo 30 del Código Penal, que ustedes ya vieron ahí que la semana pasada les explicaba cómo cambian las penas para el cómplice y para el interviniente. Y la ira o intenso dolor que está en el artículo 57, creo. Artículo 57 del Código Penal. Si en su caso, es decir, en el momento en que se haga la imputación, la Fiscalía tuvo en cuenta alguna de estas circunstancias, las imputó o existen en el caso en concreto, el marco punitivo que usted encontró, ese mínimo y ese máximo, va a sufrir modificaciones. Y tendremos que ver cómo operan las reglas de las modificaciones. ¿Listo? Van a copiar esto para que no se les olvide, aunque creo que más o menos el esquema también está dentro de las diapositivas. Pero es posible que quizás se me vaya alguna, entonces, por si acaso acá se los dejo, para que no tengamos inconvenientes. Rápidamente, para explicarles el siguiente tema y quedamos listos para mañana, paso 5 aplicado. Tomen la foto, por favor, mándenla al grupo para que los compañeritos que de pronto están tomando nota no se vean afectados cuando borre el tablero. Gracias. Doctora, una pregunta. Señora doctora, o doctor, es que no le escucho muy bien la voz. No, con Florestela, doctora. Doctora Florestela, qué pena, es que como se escucha robotizado, no entendí. Dime, doctora. Ah, bueno, tranquila. Doctora, una pregunta. ¿Esa ley 890 aplica para todos los delitos ocurridos después del 2004 o hay algunas excepciones? Desde el 1 de enero del año 2005 en Bogotá. En los otros depende. Y solamente para los artículos que estaban vigentes en ese momento. Por ejemplo, el feminicidio no existía en la ley 599 de 2000 para el momento del 1 de enero del año 2005. ¿Por qué? Pues porque Rosalvira Celi todavía estaba viva. Y ese tipo penal fue creado con la ley Rosalvira Celi. De manera que ese tipo penal no tiene la modificación de la 890 porque fue creado posteriormente. Así hay muchos delitos que no estaban en la ley 599 de 2000 original, sino que fueron creados después. Entonces a esos no les aplica la ley 890. Listo, doctora. Muchas gracias. Ok, listo. Borro. Listo.
Ahora les voy a explicar algo, precisamente para que entiendan el cuadro anterior, y es lo que conocemos nosotros como las circunstancias agravantes. Y las circunstancias atenuantes. Los agravantes, como su nombre lo indica, aumentan la pena. La suben. Mientras que las atenuantes, como su nombre le indica, pues bajan o disminuyen la pena. ¿Listo? Estas circunstancias agravantes y atenuantes son de dos clases. Vamos a encontrar unas que se llaman las agravantes genéricos y otras que se llaman las agravantes específicas o circunstancias de agravación específicas. Voy a explicarles primero las específicas y luego vamos a aprender las genéricas. Dentro de los atenuantes también vamos a encontrar lo mismo, genéricos y específicos. Listo. Las circunstancias de agravación de carácter específico aplican solo para delitos en particular. Y tienen unas reglas para poderse aplicar. Reglas. Regla número 1. Solo pueden ser tenidas en cuenta si no fueron imputadas como agravantes genéricos o de otra manera. Ya les voy a explicar una por una esas reglas. Regla 2. Solo pueden ser tenidas en cuenta por el juez si el fiscal las imputó expresamente. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona. Circunstancias de agravación específica. Leamos el 104B. ¿Cómo se llama ese tipo penal? 104B. Artículo 104B. Circunstancias de la agravación punitiva de feminicidio. Hasta ahí. ¿Esas circunstancias son para qué delito, doctores? Feminicidio. Feminicidio. ¿Las pueden tener en cuenta en los hurtos? Femicidio. No, señora. ¿En los homicidios? No, señora. ¿En las lesiones? No, señora. ¿En la falsedad? No, señora. No, porque solamente son para ese tipo penal. Vamos al artículo 241. ¿Cómo se llama el artículo? Circunstancias de agravación Dice, punitiva. Circunstancia de agravación punitiva. Listo. Ahora, dentro del artículo, ¿qué dice en el inciso 1 del 241? Aprovechando calamidad, infortunio No. o peligro Inciso común. 1, doctor, inciso 1, no numeral 1. Inciso 1. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere. Hasta ahí. De los artículos anteriores. ¿Cuáles son los artículos anteriores? Vayan al 240. Hurto calificado. ¿Y cómo se llama el anterior? 239. Hurto. Es decir que esos agravantes, perdón, esos agravantes son para qué delitos, doctores? Delito El contra hurto. el patrimonio económico. ¿Para el hurto? No, ni siquiera las del patrimonio, para el hurto. Para el hurto. El hurto simple y el hurto calificado, para ningún otro más.
No se pueden tener en cuenta para el feminicidio, ni para el homicidio, ni para delitos sexuales, ni para delitos de falsedad, solo para esos. Entonces, todos esos agravantes que ustedes acaban de ver tanto en el artículo 104b como en el artículo 241, son agravantes específicos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un atenuante específico. Artículo 171, por favor. 171. Artículo 171. Circunstancias de atenuación punitiva. Circunstancias de atenuación punitiva. Listo. Lee el inciso 1, doctor, por favor. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que hubiere obtenido alguno de los fines provistos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad. Listo. ¿De qué delitos nos hablaron dentro de ese artículo? Secuestro. ¿Secuestro y secuestro qué? Simple. Secuestro simple y secuestro extorsivo. Extorsivo. ¿Sí ven? Entonces, esas solamente aplican para esa. Para los delitos de secuestro y secuestro extorsivo. Aplican específicamente para esos. Por eso se llaman atenuantes específicos. Estas también tienen una regla. Bueno, unas reglas. Sí. Dice, primero, solo pueden ser tenidas en cuenta si no fueron tenidas en cuenta de otra manera. Y ya. Aquí, a diferencia del anterior, ya le subo un poquito esto. A diferencia de lo anterior, el juez sí las puede tener en cuenta. Así la fiscalía no las impute. ¿Por qué razón? Porque como estas son para bajarle la pena, le son favorables al procesado. Entonces el juez, así, si las ve en el caso, las puede tener en cuenta. En cambio, las agravantes, como son para subirle la pena, así el juez las vea, no las puede tener en cuenta si la fiscalía no las imputó. ¿Me hice entender frente a los específicos agravantes y atenuantes, doctores? Sí, señora. Doctora, una pregunta. Pero no entendí las específicas. ¿Cuáles específicas? ¿Las agravantes o las atenuantes? Atenuantes. Las atenuantes solamente son rebajas de pena para casos en particular, es decir, para delitos en particular. El que nos leyó el doctor, que es el 171, son unas atenuantes del secuestro y del secuestro extorsivo. Y dice, es que si usted libera voluntariamente dentro de los 15 días a la persona sin haber obtenido nada, pues le vamos a rebajar la pena. Es un atenuante específico del secuestro. Es solo para secuestro extorsivo y secuestro simple, no para los demás. ¿Listo? Esas la puede tener en cuenta el juez, así la fiscalía no las impute. Es decir, la fiscalía dice, le imputo a usted en calidad de secuestro extorsivo y no le dice nada del atenuante, no se la reconoce. No dice nada del atenuante específico del 171. Si el juez ve que voluntariamente el autor del delito dejó libre a la persona sin haber obtenido nada a cambio, pues él le va a reconocer la atenuante. ¿Por qué? Porque esa es para rebajarle la pena. Así la fiscalía no se la haya tenido en cuenta. ¿Ves? No se le haya imputado. Pero lo que sea agravante, así el juez lo vea, no se lo puede tener en cuenta porque es para subir pena. ¿Listo? Solamente lo podrá tener en cuenta si la fiscalía expresamente lo imputó. ¿Entendiste, doctora? Sí, señora. Gracias, doctora. Ahora sí. Doctor Juan Diego, ¿qué pregunta tenías? Doctora, ¿las debe tener en cuenta o las puede tener en cuenta? O sea, ¿las tiene que tener en cuenta el juez o puede? ¿Simplemente puede? Las tiene. ¿Las tiene? Vale. O sea, si el, digo yo, si el abogado del acusado no lo pide, el juez debe decirlo en la audiencia y aplicarlas, decir, bueno, la pena se redujo por esto. Porque Tiene que hacerlo. Bueno, gracias. ¿Listo? Ahora vamos con todo lo que es genérico. ¿Listo? Vamos a explicar las genéricas. Las genéricas agravantes se llaman también, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, circunstancias de mayor punibilidad. Y se encuentran en el artículo 57
58, perdón, del Código Penal. Esas aplican para todos los delitos del Código Penal, para todos, es decir, por eso se llaman genéricas, porque aplican para todos. ¿Listo? Pero también tienen unas reglas, que son las mismas que tenemos acá en las específicas, en las agravantes. Aplica, 1. Solo pueden ser tenidas en cuenta si no fueron imputadas como agravantes específicos aquí. Es decir, usted puede escoger un agravante específico o un agravante genérico para imputar, pero no las dos cuando se refieran a la misma causa. Ya les explico eso, como agravantes específicos o de otra manera. Solo pueden ser tenidas en cuenta por el juez si el fiscal las imputó expresamente. Ay, Dios mío, empezó el problema del espacio. Dame un segundo. Genéricas, específicas, acá. Listo. Ok. Esas circunstancias de mayor punibilidad se encuentran en el artículo 58 del Código Penal. Ustedes le van a echar un vistazo porque por tiempo no alcanzamos a leerlas. Échenle una miradita al 58, así a vuelo de pájaro en su código. Usted va a encontrar un montón de circunstancias ahí que dicen que la pena es más grave si se da alguna de ellas. Pero ojo, esas solo se pueden imputar y tener en cuenta si no fueron tenidas en cuenta ya de otra manera en delitos específicos, en agravantes específicos, y sobre todo si el fiscal no las imputó. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un casito ahí. Resulta que un señor que se llama Perencejo viene abusando sexualmente de su hija biológica, la accede carnalmente, desde hace mucho tiempo. La niña tiene 12 años en este momento. La accede más o menos desde los 6, por decir algo. La fiscalía le imputa a este señor en calidad de autor del tipo penal de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ese es el tipo penal. No lo voy a colocar acá para efectos del espacio. Acá. Entonces, Perencejo. Autor de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo. ¿Listo? Entonces vamos a traducir esto en artículos. Entonces, autor, artículo 29. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ese es el artículo 208 del Código Penal. Agravado, 211, numeral 5. Y en concurso homogéneo y sucesivo, artículo 31. Listo. ¿Qué va a hacer usted? Va a revisar rápidamente el 208 y el 211, numeral 5, por favor. ¿Acceso carnal abusivo con menor de 14 años? Sí, señor. ¿Qué dice el tipo penal? Dice, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Listo. Accede carnalmente a persona menor de 14 años. Sí, doctora. ¿Accedió carnalmente a alguien? ¿Perencejo? Sí, doctora. ¿A alguien menor de 14 años? Sí, doctora. Listo. Ahora vamos a ver el 211, numeral 5, por favor.
Circunstancias de agravación punitiva. ¿ok? Numeral Esa 5, circunstancia de modificado. agravación, doctores, que nos va a leer el doctor Miguel en este momento. Esa es La más genérica. conducta, Doctores, silencio. Ahí, ya le cerré los audios. Lo que nos va a leer el artículo, el doctor Miguel, en este momento en el 211, ¿es una circunstancia de agravación genérica o específica? Genérica. Ojo, genérica. No es. ojo. Es Es específica. específica. Sube, Específica, específica. doctora. Los sexuales. Sí. Es específica. Ahora, 211 numeral 5, doctor Miguel, por favor. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Listo. Esta persona, ¿a quién accedió? Perencejo, ¿a quién accedió? A su A la hija. hija biológica. A su hija biológica. ¿Tiene consanguinidad con ella? Sí. Sí, claro. ¿En qué grado? Sí. Primer grado. Primero. Listo. Ahí está. Entonces, por esa razón está el 211 numeral 5. Ahora, váyanse, por favor, al artículo 58, que son las circunstancias genéricas, agravantes o de mayor punibilidad, y revisen el numeral 7 del 58. Doctor Miguel, por favor. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. Listo. Este señor tenía un deber diferente con su hija a lo que hizo. Sí, tiene un Sí, de cuidarla y protegerla. No cuidado. debe venir a abusar de ella, ¿no es cierto? Entonces estaría el Sí. 58 numeral 7, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, Pero señora. hay un problema. Y es que la fiscalía ya le imputó una específica que es el 211 numeral 5 por la consanguinidad. Entonces no le puede volver a imputar ahora un agravante por la consanguinidad. Un agravante genérico y un específico por la misma no se puede. Podrá hacerlo por otra cosa, pero no porque sea consanguíneo y el papá de la niña. ¿Ven? ¿Me hice Sí, entender, señora. doctores? Entonces la fiscalía elige o escoge una genérica, que sería la del numeral 758, artículo 58, numeral 7, para que me entiendan, o la del 211, numeral 5, que es la específica. Escogió la específica, pues adiós a la genérica. ¿Listo? Por el principio del non bis in idem. No se puede dos veces por lo mismo. ¿Listo? Mm. Ahora, con las atenuantes de carácter genérico, vamos a ver cómo funcionan. Esas se llaman circunstancias de menor punibilidad. De menor punibilidad. Y se encuentran dentro del artículo 55 del Código Penal. Esas son cosas buenas que se le tienen en cuenta al procesado. Y esas también aplican para todos los delitos. Ustedes van a leer hoy con calma el 55 y el 58 para que se familiaricen con ellas, para todos los delitos del Código Penal. Y tienen las mismas reglas que las atenuantes específicas del Código Penal. Es decir, que se pueden, aplican solo aplican solo si no se han tenido en cuenta como atenuante específico o de otra manera. Y sí se pueden tener en cuenta por parte del juez, así se deben tener en cuenta por parte del juez, así la fiscalía no las haya imputado.
A ver, subimos esto un poquito acá. Esto es un poquito acá. También un momento que se me voltearon las flechitas acá. Genéricas, por acá. ¿Dónde están? Acá, dibujar. Flechita. Listo. Ahí las tenemos ya divididas y explicadas. ¿Cuáles son las que afectan el marco punitivo? Lo que estamos viendo en este momento. Solo lo que sea genérico. Todo lo que sea genérico afecta marco punitivo. Todo lo que sea genérico. Por eso es que ustedes las vieron en la cosita que les hice anteriormente en el tablero, que decía las circunstancias agravantes y atenuantes genéricas modifican el marco de punitivo que encontraron ahorita. Las específicas no modifican el marco punitivo, modifican otra cosa dentro del proceso de individualización de pena que se llaman los cuartos, que ustedes todavía no lo han visto, pero van a ver por allá en el paso 7. ¿Listo? Entonces aquí modifican marco punitivo. Punitivo, ¿en dónde está? Y aquí modifican marco punitivo. Estas de acá. Modifica el marco punitivo y todo lo que sea genérico modifica marco punitivo. Mientras que las específicas modifican, estas de aquí, modifican modifican cuartos, que son otra cosa que ustedes todavía no manejan. Cuartos punitivos. Ay, aquí. Están al revés. Permítame un segundo porque tengo que hacer la corrección. Las que modifican, esperen, aquí. Las que modifican el marco punitivo son las específicas. Aquí, si no quedan mal. Son las específicas. Y las que modifican los cuartos son las genéricas. Me disculpo. Me cruzó el cable. Genérico afecta cuarto punitivo. Todo lo que sea genérico afecta cuarto punitivo. ¿Listo? Mientras que las específicas modifican es el marco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahora sí, más claro, doctores, me excuso por el error. Repito, todo lo que sea genérico va a modificar cuartos y todo lo que sea específico va a modificar marco punitivo, que son los mínimos y los máximos de los que hemos venido hablando. Se los voy a separar acá, porque quedó por espacio un poquito apretado. Aquí se las separo. Unas de las otras. ¿Listo? Ahora sí, doctores, me hice entender, hicieron la corrección que les acabo de decir. Sí, señora. Doctora. Listo, doctores. Lo vamos a dejar ahí. Me disculpo por haberles robado un poco más de tiempo, pero tenía que terminar este paso y quedamos mañana para ver cómo se aplican estas en el paso 5. ¿Listo? Doctores, que descansen, bendiciones. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora, hasta luego. Gracias, Doctora, Dios profe, la hasta bendiga, luego. muchas gracias. Buenas noches, gracias. Que estén bien. Descanse. Vamos a salir de acá, dejar de compartir, finalizar.